Lorena Jacqueline Morales fue vista por última vez el 22 de mayo en la ciudad de León, Guanajuato. La joven, de 28 años, estaba empleada en un restaurante cuyo dueño es Juan Antonio. Hoy, una grabación captada por una cámara de vigilancia en unos condominios comenzó a circular de forma masiva en redes sociales, convirtiéndose en un video viral. La desaparición de Lorena Jacqueline Morales el 22 de mayo en León, Guanajuato, marcó el inicio de una tragedia que expuso no solo la vulnerabilidad de las víctimas, sino también la indiferencia de las autoridades. Con solo 28 años, Lorena trabajaba en un restaurante ubicado en el centro de la ciudad, cuyo propietario era Juan Antonio N., un hombre de unos 40 años con el que, según personas cercanas, mantenía una relación laboral marcada por el acoso y el control. Aquel jueves, todo parecía transcurrir con normalidad, pero algo cambió de forma abrupta. Lorena no regresó a casa, no contestó más mensajes y sus redes sociales se congelaron de un momento a otro. Sus familiares, al notar su ausencia, empezaron a buscarla desesperadamente. La única pista clara no vino de alguna autoridad, sino de una cámara de seguridad instalada en los condominios donde vivía Juan Antonio. A las 9:12 de la mañana, el sistema de videovigilancia registró algo inquietante. Juan Antonio ascendía por las escaleras cargando un volumen envuelto en plástico oscuro. A simple vista, el contenido parecía demasiado pesado, al punto que el hombre tuvo que detenerse varias veces. Pese a sus intentos de aparentar normalidad, era evidente que aquello no era una carga común. De un extremo se asomaba lo que parecía ser una extremidad humana, y en la parte baja se alcanzaban a ver con claridad unos tenis blancos. Una escena particularmente perturbadora fue cuando, en plena subida, una trabajadora del edificio se cruzó con él y le ofreció ayuda. Juan Antonio, sin titubear, le respondió fríamente: «No, gracias», y siguió su camino como si nada. Pero eso no fue todo. 9 horas más tarde, la misma cámara volvió a captar al mismo hombre, esta vez descendiendo las escaleras. Ahora arrastraba una maleta gris de gran tamaño, visiblemente difícil de manejar. Se le ve empujarla hasta el vehículo que lo esperaba en el estacionamiento del edificio. El video muestra cómo se toma cerca de 2 minutos en acomodarla en la cajuela antes de retirarse del lugar. Pese a la claridad de las imágenes, la respuesta institucional fue desconcertante. Los residentes del complejo decidieron entregar el material a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, pero la reacción fue casi inexistente. No hubo inspección del domicilio, ni citatorios, ni medidas precautorias. A pesar de tener lo que muchos consideraban pruebas contundentes, las autoridades no actuaron. Ante la inacción oficial, los vecinos tomaron cartas en el asunto. Sabían que no podían esperar más. Subieron los videos a redes sociales con la esperanza de generar presión. Y lo lograron. En cuestión de horas, las imágenes se propagaron como un incendio en plataformas como TikTok, Facebook, X e Instagram. La gente no tardó en reaccionar con furia. ¿Cómo es posible que con un video así no estén haciendo nada? Drenia preguntaban indignados. La presión social fue tan intensa que incluso el propio Juan Antonio se sintió arrinconado. Sorprendentemente, fue él quien llamó a la policía, diciendo sentirse víctima de una campaña de hostigamiento por parte de los vecinos. Alegó que lo que había en los bultos eran simplemente utensilios de cocina del restaurante, manteles, ollas, cazuelas, y se mostró dispuesto a que revisaran su coche. Pero su explicación, lejos de tranquilizar, generó más dudas. Mientras tanto, la madre de Lorena daba entrevistas a medios locales. Entre lágrimas, afirmaba que su hija tenía miedo de Juan Antonio, que él la presionaba para volver a trabajar en su restaurante, y que incluso había amenazado con vengarse a través de su hermana menor, si ella no aceptaba. Las declaraciones, unidas a los videos y la falta de acción, empezaban a revelar algo más oscuro de lo que cualquiera había imaginado. Al día siguiente, otra grabación salió a la luz, captada también por las cámaras del edificio ubicado en Valle del Campestre. Era una versión extendida de la escena de la maleta gris, pero esta vez enfocada desde otro ángulo.
Se podía ver claramente cómo Juan Antonio bajaba con dificultad las escaleras, arrastrando el equipaje, haciendo pausas, sudando, sin ninguna señal de nerviosismo, como si supiera que nadie le detendría. El vehículo seguía sin placas visibles, otro detalle que pasaba inadvertido para las autoridades. A esas alturas, Lorena ya llevaba más de 9 horas desaparecida, y sus familiares se habían presentado repetidamente ante la fiscalía, solo para escuchar que era muy pronto para activar un protocolo de búsqueda. La comunidad, sin embargo, se negaba a quedarse de brazos cruzados. Reunieron todas las grabaciones disponibles, redactaron denuncias formales y las llevaron nuevamente ante las autoridades. Pero, una vez más, fueron ignorados. Los residentes del edificio, al ver que las instituciones no hacían nada, decidieron intensificar la difusión digital. El video del bulto cubierto en plástico fue acompañado por una frase que caló hondo en la audiencia. «Esto no es un cuerpo. ¿Dónde está Lorena?». En menos de una hora, el clip ya contaba con más de 500.000 visualizaciones. Medios nacionales como Milenio, Imagen Televisión y Telediario comenzaron a cubrir el caso. Activistas, colectivos feministas y ciudadanos comunes acudieron al fraccionamiento con pancartas, veladoras y exigencias. La indignación nacional crecía minuto a minuto, y con ella también las sospechas sobre las verdaderas razones de la omisión oficial. Y fue entonces que Juan Antonio cometió un nuevo acto que no hizo sino agravar la situación. Volvió a contactar a la Policía Municipal de León, afirmando que los vecinos lo estaban calumniando. Según él, todo se trataba de un malentendido. Sin embargo, testigos declararon que cuando llegaron los agentes, Juan Antonio estaba nervioso, sudoroso y con la mirada perdida. Incluso amenazó a los vecinos diciendo que si lo acusaban, lo pagarían caro. Porque su padre era una persona influyente en Zacatecas, las versiones entre los vecinos coincidían. Lorena había contado que él la acosaba, que no aceptaba un no como respuesta, y que cuando ella rechazó volver al restaurante, él empezó a decir que se vengaría de su familia. Más alarmante aún fue enterarse de que no era la primera vez que Juan Antonio tenía comportamientos amenazantes con mujeres del edificio. Su reputación era la de un hombre aislado, de carácter volátil y con conexiones peligrosas. Mientras en redes sociales el caso seguía escalando, nuevos testimonios comenzaron a emerger. Una de las residentes del edificio relató que Juan Antonio ya había acosado antes a otra mujer que vivía en el mismo complejo. Su actitud era inquietante, evitaba cualquier trato con los demás, vivía encerrado y ocasionalmente lanzaba comentarios violentos que ponían nerviosos a quienes lo rodeaban. El perfil que se iba dibujando era el de un sujeto controlador, con arranques agresivos y una red de conocidos que preferían no involucrarse. A pesar de todo esto, la fiscalía no daba señales claras de avance. Negaban irregularidades, aseguraban que el caso estaba en curso, pero ni siquiera habían cateado formalmente el departamento del sospechoso. Lo que ocurría era indignante. Mientras la sociedad veía una escena perturbadora grabada en video y escuchaba testimonios sólidos de vecinos y familiares, la justicia parecía paralizada. La presión pública fue determinante. Las imágenes se compartían sin descanso, y la consigna «¿Dónde está Lorena?», se convertía en un grito nacional. La indignación desbordó el mundo digital y llegó a las calles. Marchas en León, pancartas en universidades, mensajes en paredes y perfiles de redes sociales tapizados con la imagen de Lorena Jacqueline Morales. El punto de quiebre llegó el 27 de mayo por la mañana. Ahora sí, frente al edificio en Valle del Campestre, comenzaron a verse patrullas de la Fiscalía General del Estado, elementos armados y agentes con equipo táctico. La entrada del condominio estaba custodiada, y esta vez no se trataba de rumores o especulaciones. Finalmente se había desplegado un operativo, pero nadie pensó que esa acción llegaría no por iniciativa institucional, sino empujada por una tormenta de presión social y mediática. Diversos colectivos feministas, periodistas y ciudadanos comunes habían señalado directamente al caso como un símbolo del fracaso del sistema de justicia frente a las desapariciones de mujeres. Incluso figuras reconocidas como Omar García Harfuch tomaron postura pública, declarando en su cuenta oficial que
Con esas grabaciones no se puede hablar de especulaciones, sino de hechos. Y añadió: la Fiscalía está obligada a actuar con transparencia y determinación. No más silencio ante los feminicidios. Gracias a esa oleada de presión, agentes ministeriales finalmente ingresaron al departamento de Juan Antonio. En su interior no se encontraron restos visibles de violencia, no había rastros de sangre, ni huellas físicas evidentes. Pero lo que más provocó indignación fue la forma en que se llevó a cabo la detención del sospechoso. Juan Antonio salió del edificio sin esposas, con camiseta azul, acompañado de 4 hombres, sin resistencia, sin tumulto, sin fuerza pública visible. Su rostro mostraba neutralidad, como si todo se tratara de un simple trámite. Para la opinión pública, aquello fue un insulto. ¿Cómo podía un sujeto captado en video con indicios de un crimen salir así, caminando, como si nada? Horas más tarde, comenzaron a circular filtraciones de que, durante los días previos, Juan Antonio habría intimidado abiertamente a varios vecinos. Uno de ellos declaró que el hombre les preguntó qué habían dicho sobre él, si lo estaban acusando. Y terminó con una amenaza: se los voy a echar encima. Mi papá es gente pesada en Zacatecas. Ese nombre, Zacatecas, generó escalofríos. No solo por la violencia que se ha vivido en ese estado, sino por las versiones no confirmadas que apuntaban a que el padre de Juan Antonio podría tener nexos con el crimen organizado. Aunque las autoridades no quisieron dar declaraciones al respecto, el miedo se había instalado entre los residentes del edificio. Algunas familias incluso consideraron mudarse por temor a represalias. La madre de Lorena, con la voz quebrada y rodeada de periodistas, fue contundente: mi hija ya había recibido amenazas. Él la presionaba para que volviera a su restaurante. Y cuando ella se negó, empezó a acosar a su hermana menor. Esto no fue un impulso, fue planeado. En ese punto, la narrativa ya no hablaba solo de una desaparición, sino de un posible feminicidio premeditado. La Fiscalía confirmó que la investigación cambió de categoría. Se abrió una nueva línea bajo el enfoque de violencia de género y se estableció un protocolo especial para el caso. Lo que surgía del perfil de Juan Antonio era inquietante: un hombre con tendencia al control, con comportamiento violento y una necesidad de dominio sobre mujeres que no accedían a sus exigencias. Un patrón que, tristemente, encaja con muchos otros agresores que terminan cometiendo feminicidios. Mientras tanto, Harfush propuso una unidad nacional de análisis forense y búsqueda urgente que pueda actuar sin tener que esperar las 48 horas obligatorias. Cada hora perdida es una oportunidad que se esfuma, declaró. Y en ese caso, cada minuto que pasó sin actuar, a pesar de los videos, a pesar de los testimonios, fue una afrenta directa a la justicia. Los noticieros nacionales ya llevaban días cubriendo el caso en primera plana. Cadenas de televisión, portales web y cuentas con millones de seguidores repetían una misma pregunta que resonaba en todo el país: ¿cómo puede seguir libre un hombre que fue grabado cargando un bulto con forma humana y después una maleta que claramente no era común? Aunque Juan Antonio ya había sido detenido, la investigación seguía estancada en lo más importante: la ubicación de Lorena Jacqueline Morales. Durante los interrogatorios, el sospechoso no cambió su versión. Siguió insistiendo que los bultos que había cargado aquel 22 de mayo contenían solo objetos del restaurante: manteles, cazuelas, utensilios diversos. Pero lo que no pudo explicar fue por qué actuó de manera tan extraña, por qué mintió a los vecinos y por qué había lanzado amenazas directas contra quienes lo señalaban. Mientras tanto, el rostro de Lorena ya era conocido por millones de personas. Su imagen aparecía en carteles, en transmisiones de noticias, en publicaciones compartidas por celebridades, influencers y colectivos de derechos humanos. Pero a pesar de toda la exposición mediática, el paradero de la joven seguía siendo un misterio doloroso. La Fiscalía Estatal declaró que se estaban agotando todos los recursos posibles. Equipos especializados habían inspeccionado no solo el departamento de Juan Antonio, sino también el vehículo blanco sin placas, la maleta gris, los supuestos objetos del restaurante que transportaba y zonas cercanas como áreas boscosas y descampadas.
Incluso se emplearon drones, perros entrenados, sensores térmicos y tecnología forense avanzada, pero no encontraron nada. Ni una gota de sangre, ni un solo cabello, ni una huella. Nada que indicara qué pasó con Lorena después de las 9:12 de la mañana, cuando la cámara la registró, posiblemente por última vez, envuelta en plástico y cargada por el mismo hombre que después juraría no tener nada que ocultar. Al otro lado del dolor, la familia de Lorena alzaba la voz cada vez con más fuerza. Su madre lo dijo con todas sus letras frente a las cámaras. A mi hija la desaparecieron porque alguien creyó que podía poseerla, porque no aceptó un no por respuesta, porque cuando ella se negó, él planeó todo. Afirmó que no fue un crimen impulsivo, sino una acción fría, ejecutada con calma y cálculo. Una venganza planeada desde el poder y el control. La parte que más encendió la rabia de la sociedad mexicana no fue solo la desaparición, sino todo lo que vino después. La fiscalía, ignorando los videos. La falta de una orden inmediata de cateo. La posibilidad de que Juan Antonio se moviera con libertad durante días, incluso después de haber sido captado cargando objetos sospechosos. El trato privilegiado que recibió durante su detención. El mensaje que eso envió fue devastador. Ni siquiera con las pruebas más claras, una mujer desaparecida logra justicia en México. Y eso desató una oleada de indignación masiva. En ciudades de todo el país se organizaron marchas de protesta, veladas por las mujeres desaparecidas, pintas en espacios públicos y cientos de publicaciones con la misma consigna. Pudo ser cualquiera de nosotras. La violencia feminicida, ya normalizada en tantos estados del país, encontró en el caso de Lorena Jacqueline Morales un nuevo emblema. Esta vez con todo. Con rostro, nombre, video, pruebas y aún así, sin justicia. Ante la presión sin tregua, Omar García Harfuch volvió a pronunciarse. Esta vez, su postura fue más clara. Propuso la creación inmediata de una fuerza de investigación nacional para mujeres desaparecidas, con acceso a tecnología federal, análisis de datos en tiempo real y facultades para intervenir sin depender de las fiscalías estatales. No es un favor, es una responsabilidad del Estado. Ni una más, dijo. El caso también llegó a los tribunales. Organizaciones civiles exigieron que Juan Antonio no fuera liberado bajo ningún argumento, mientras el caso no estuviera esclarecido. El temor era real. Su familia, según múltiples rumores no desmentidos, tenía conexiones con grupos criminales en Zacatecas, lo que podría entorpecer el proceso judicial. Desde la Fiscalía de Guanajuato se intentó controlar el daño. En comunicados, aseguraron que se seguían los protocolos correctos, que se investigaba como feminicidio y desaparición forzada. Pero ya era tarde. La percepción de abandono e incompetencia ya se había sembrado desde el primer minuto. La rabia ciudadana no se apaciguaba. Los videos seguían circulando, las preguntas seguían sin respuesta, y el dolor se acumulaba en una frase que se repetía sin cesar en cada calle, en cada post, en cada pancarta. ¿Dónde está Lorena? En una de las avenidas más transitadas de León, alguien pintó un mural improvisado. El rostro de Lorena, sobre un fondo morado. Abajo, una frase escrita a mano con marcador negro. Todo México vio el video, y aún así, no hay justicia. Hoy, Lorena Jacqueline Morales Valencia sigue sin aparecer. Han pasado días desde la detención de Juan Antonio N., pero la verdad más cruda permanece sin respuesta. ¿Dónde está ella? Las autoridades han rastreado departamentos, vehículos, lotes baldíos e incluso terrenos alejados, pero todo ha sido en vano. No hay restos, no hay confesión, no hay resolución. Mientras tanto, su rostro permanece presente en cada marcha, en cada red social, en cada muro. Lorena se ha convertido en símbolo de una crisis nacional, la impunidad ante la violencia feminicida. Y lo que duele aún más es la certeza de que pudo haberse evitado. Hubo advertencias, hubo señales, hubo pruebas. Pero nadie escuchó a tiempo. La pregunta que queda es tan dolorosa como urgente. ¿Cuántas Lorenas más tendrán que desaparecer
para que las autoridades actúen con la rapidez que un caso así exige. ¿Y tú, que estás viendo esto ahora mismo? ¿Crees que Juan Antonio actuó solo? ¿Crees que fue protegido por alguien más? ¿Hasta qué punto crees que el poder y el silencio lo blindaron durante esos días clave? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz importa. Y si te conmovió esta historia y crees que merece ser contada, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Aquí no nos callamos, aquí señalamos, exigimos y visibilizamos. Porque ni una más. Nos vemos en el próximo video.